Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, acá nuevamente cumpliendo la cita con los televidentes de Santel, resolviéndoles todas aquellas inquietudes pues, que día a día nos las están haciendo llegar al correo electrónico. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, Blanquita, como la cuestión ha seguido así, digamos, en la parte de alteración de orden público, el manejo de las marchas, vamos a ver unas consecuencias y unas características que tiene la Constitución Política Colombiana frente a los estados de excepción para Colombia. Veo que es otro tema de interés, doctora Katy, muy interesante. Pero vamos a un corto y ya regresamos. No olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. ¿Haces parte de una junta de acción comunal? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en la primera fase de la convocatoria de obras con saldo pedagógico Bogotá, el mejor hogar, a través de www.participacionbogotá.gov.co. Entregaremos 105 obras en 2021 para fomentar la participación ciudadana y el tejido social. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Tripleal Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, como es un tema bien interesante, comencemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿Qué es la normalidad y anormalidad en la Constitución política? Blanquita, estos términos de normalidad y anormalidad los vamos a explicar para que, digamos, el común de las personas que nos han escrito y nos dicen, hay un temor, hay una preocupación. ¿Qué es esa cuestión de la conmoción interior? ¿Y qué es esa situación, digamos, que le solicitan, digamos, a los manifestantes o a aquellas personas que están haciendo parte del paro para que, o sea, concreten y realicen sus solicitudes, sus quejas, sus arengas de forma pacífica, que era lo que hablábamos en el programa frente a las marchas? Sí. ¿Qué quiere decir esto de anormal y normalidad? Quiere decir que cuando una constitución, digamos, el país enteramente, en este caso, digamos, Colombia, sus departamentos, sus regiones, están estableciendo, digamos,
el común de su vida normal, del cumplimiento de lo que son las normas que consagran la Constitución. Hay una maquinita que se engrana y va caminando, pues en la normalidad del caso se da el cumplimiento de la norma. ¿Qué sucede? Cuando llamamos los juristas a normalidad, digamos, dentro de la Constitución política colombiana, cuando se genera algún estado de excepción que genere, digamos, un desorden, que genere, digamos, para este caso, como lo consagra Colombia, la guerra exterior, la conmoción interna y una emergencia. Pero, ¿qué quiere decir con esto esos dos términos que nos preguntaba un televidente? Según la parte jurídica, ¿qué es lo normal de una constitución? El llevar el curso, llevarla por el carril, digamos, del bien, de que se establece la aplicación de las normas. Pero cuando ya sucede este fenómeno, como es, digamos, que se presente una guerra exterior, que se presente una conmoción interior o que se presente algún tipo de emergencia que afecte la normalidad del curso de esta Constitución, la Constitución política colombiana en su artículo 212, 213, 214 y en adelante consagra unos estados especiales para poder, digamos, darle esa facultad al presidente para que declare los estados de excepción. Recordemos que son 3 situaciones diferentes, como la guerra exterior que exista y que de pronto esté afectando, digamos, la entrada de productos, que esté afectando, digamos, que tenga que salir nacionales a luchar en algún tipo de regiones, que de pronto en el momento en que haya existido algún tipo de afectación, de desequilibrio por medio, digamos, de una situación, un paro, donde se han tomado, digamos, las vías por por las vías de hecho, digamos, por la forma, digamos, que no está dentro de la normalidad, como lo exige la ley para generar una marcha y que se altere el orden, está en la facultad de pedir una conmoción interior dentro del país. Y lo mismo si existiese, digamos, de pronto como en el caso que se presentó de la emergencia sanitaria, todos confinados, cuarentena. Son situaciones que son oportunas y les da una facultades al Ejecutivo. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué son importantes los principios para tener en cuenta los estados de excepción? Bueno, esta parte es bien fundamental bajo la jurisprudencia en Colombia, porque los 3 estados de excepción que se declaran dentro, digamos, de la Constitución, tienen que darse bajo un fundamento y bajo unos principios que, pues, de cualquier forma expresen el por qué nace esa situación, por qué se define ese constante, por qué a partir de la normalidad se crea una situación, digamos, que genera como una desestabilización. Entonces, siempre en derecho hay que manejar la base y los principios que son la fundamentabilidad para todo. Vamos a ver que en el artículo 212 de nuestra Constitución nos dice: el presidente de la República, con la firma de los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos en la guerra y procurar el establecimiento de la normalidad. De ahí es la primera pregunta que me decía Blanquita: ¿qué es normal? ¿Qué es anormal en esta situación? La declaración del estado de guerra exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra. Si nos damos cuenta, acá la Constitución está diciendo cuando el Senado en pleno, o sea, haya verificado que esta situación sí existe, ¿cierto? Sí. Una vez nos está diciendo, salvo que a juicio del presidente fuere necesario repeler esta agresión. Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá
con toda la plenitud, digamos, con todas las personas que hacen parte, y bajo esas atribuciones legales, el gobierno le informará motivadamente y periódicamente. ¿Por qué leo esta parte, Blanquita? Porque de acá nace cuando, digamos, empieza un estado de excepción, como es una guerra que existe a nivel exterior, que, digamos, por ejemplo, Dios no quisiera se presentara un conflicto entre Ecuador o Perú. Entonces, el gobierno está, y que esté afectando la soberanía de Colombia, Claro. el gobierno automáticamente le da esa potestad, bien sea el presidente junto con el Congreso de la República. Veamos que hay un contraste en el artículo 213 de la Constitución que dice: en caso de grave perturbación de orden público que atente de manera inminente con la seguridad, con la estabilidad institucional del Estado o la convivencia humana, ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior. Este es como la parte central de todas las preguntas que recibimos al correo electrónico de Santé, donde decían: Doc, aclárenos qué es la conmoción interior. De frente al artículo 213 de la Constitución Política, Blanquita, le otorga esa facultad al presidente. Ojo que ahí lo está diciendo: en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la misma convivencia ciudadana, se puede llegar a declarar este estado de conmoción. ¿Qué quiere decir, Blanquita? Que frente a las manifestaciones, a las marchas que han estado surgiendo, volvemos y decimos: no es que no estemos en desacuerdo de que se marche, de que se haga un paro, pero la cuestión es que sea una marcha o un paro pacífico, que no se tenga que ir a acudir a vías de hecho como cerrar vías principales, cerrar las vías de Cundinamarca, que están bloqueando, digamos, la alimentación frente a nivel de la capital. Lo mismo en la parte del Valle del Cauca con la zona del Atlántico, donde cierran esas vías y dejan el aprovisionamiento, digamos, para que empiece a encarecerse aquellos productos. Entonces, se declara este estado de conmoción por parte del presidente. ¿Por qué, Blanquita? Porque se está afectando, se está desestabilizando y se está otorgando la Constitución en la parte anormal. Ya no estamos, digamos, al mandato de nuestra Constitución. No. Entonces, es una facultad del presidente llegar a declarar. Blanquita, muchos chicos, volvemos a repetir, digamos, de la Universidad Pedagógica, de la Distrital, nos estaban escribiendo. Explíquenos bien esta parte del estado de conmoción, porque dicen que si nosotros, o sea, vamos a continuar con el paro y con las marchas, esto va a ser declarado. ¿Qué sucede? Yo les estaba diciendo a ellos: la cuestión no es que se vaya a declarar o no se declare o se llegue a declarar, es la perturbación del orden público. Sí. Si hay, no sé si recuerdas, Blanquita, que en un programa hablábamos sobre la normatividad para poder llegar, salir, solicitar la marcha, pedir, digamos, el permiso a su alcaldía, Sí, de qué días nos vamos a tomar, de qué horas a qué hora. Eso es un orden. Que se normal. va a caminar y se va a caminar, pero no se va a llegar. Lo otro es que sea pacífica, ¿no? Que no es que llegan y salen y como ha pasado últimamente, van acabando con todo. Entonces, es permanecer dentro de una, digamos, una marcha, un paro, una indignación, de pronto una carencia que me está, digamos, afectando a mí como ciudadano, poder protestar, la Blanquita, pero dentro del mandato de la ley que dice pacíficamente. Entonces, si dentro de esas marchas se genera algún tipo de alteración, existen muertes, heridos, lesiones, máxime que en este momento estábamos nosotros como generando, digamos, la parte de la afectación en la cuarentena,
¿Qué quiere decir esto? Que la cuarentena empezó y si nos declaran, digamos, un estado de conmoción, entonces hay unos recursos que no nos van a entrar para lo que debe ser la estabilidad del país. Lo mismo sucede que si entramos a paro y estamos con la cuarentena y están las UCIs repletas y se arma, pues digamos, como una trifulca, una pelea, existen lesiones, existen heridos, digamos el caso de Chico Villa, Lucas Villa, que él, o sea, fue herido, ocupó esa UCI por 5 días, estaba en un estado crítico, habían más personas también contaminadas con el COVID, entonces eran dos situaciones paralelas que lamentablemente terminó con la muerte de ese muchacho. Sí. Pero pues, o sea, esto no tiene por qué estar sucediendo en un estado normal, lo digo yo, sí, en claro. Un estado que se estén dando el cumplimiento a todas las protecciones. ¿Recuerdas, Blanquita, que decíamos, el Estado está para garantizar la protección? Sí. Y esa sí, Blanquita, está para garantizar que esas personas que están dentro de la marcha sean protegidas frente a sus derechos fundamentales. Pero de igual forma, Blanquita, entramos a esta situación del estado de conmoción interior o los estados de excepción que nos otorga la Constitución. ¿Qué sucede, Blanquita? Que somos, digamos, en Bogotá, hablemos que seamos, digamos, unos 60, no estoy hablando locuras, digamos unos 30 millones de habitantes que estemos acá en Bogotá, por decir algo, o sea, población activa. ¿Qué sucede? Que el Estado, Blanquita, también está en el deber ser de proteger a estos ciudadanos, al ciudadano de común, que si digamos están en unas instalaciones, por decir algo de Santé, y pasa una marcha y tienen ustedes algún tipo de vidrios y les rompen los vidrios, entonces el deber ser es de que el Estado propende las marchas, propende los paros de manera pacíficamente, sin que afecte a un tercero que no está participando dentro de esas situaciones. Entonces, dado el caso y la importancia, como que básicamente esa es como los principios. Veamos los principios, que fue la pregunta que me hizo Blanquita. Hay un principio que se llama taxatividad o numerus clausus de circunstancias extraordinarias. Este principio, ¿qué quiere decir a nivel de la época de norma? Numerus clausus, cuando las alteraciones de la normalidad que constituyen el régimen de excepción, digamos para este caso en Colombia, son únicamente previstas dentro de la Constitución, establece que cuando se altera ese principio, se sale del marco, se declara que existe una guerra exterior, que existe la grave perturbación a nivel del orden público y que existen unas perturbaciones que son inminentes al orden económico, afectan, digamos, la locomoción, afecta el aprovisionamiento de alimentos, afecta, digamos, una parte, digamos, a nivel de supervivencia que llegan como a una calamidad pública, ¿sí? Entonces, estos principios dicen, no, bajo esa parte y esa fundamentación, estamos declarando que hay una parte de numerus clausus donde las circunstancias se salen de fuera de lo común. Ese sería prácticamente como la fundamentación. Otra fundamentación, Blanquita, es el principio de formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se pase de lo normal, que era la pregunta inicial, sí, a lo anormal, y se empieza a presentar como una situación que digamos que altera, entonces, ¿qué sucede? Que esta formalidad le da la potestad al presidente y a los ministros. ¿Para qué, Blanquita? Para que notifiquen a la población de que hemos entrado, digamos, o sea, si se diera el caso de un estado de excepción, lo primero que hace es el presidente de la República, pues no seguir, digamos, saliendo en televisión, al contrario, perdón, sale más en televisión porque entramos como en un estado anormal, grave a la situación del país. Es que tiene que hacer, notifica que entramos a un estado anormal, expresa que la verificación de un hecho habilitante de un estado de excepción, cuya virtud el presidente empieza a decretar
hacer decretos, decretos legislativos, a restringir los derechos con este Estado. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Digamos, usted no sale de tal hora a tal hora, usted se restringe. Muy diferente, Blanquita, en este momento, cuando pasó esta cuarentena, que tocaba, digamos, estar todos encerrados en protección de la vida. Sí. Ojo, si usted sale, se puede contaminar, digamos, las UCIs están repletas, entonces eso es protección, una protección sanitaria. Frente a estos decretos también existe una protección. Usted no salga, porque si usted sale pueden llegar y matarlo allá, porque el paro se revolucionó, el paro se generó armado, ya no hay alimentos, empezamos a aprovisionar a la población, generamos entregas de tablas de mercado. Entonces, esto hace que se pase de un estado normal a un estado diferente a normal. Anormal, claro. Exacto. Entonces, digamos, también le da unas facultades, digamos, como acciones de control político al Congreso. Lo mismo en la parte jurídica, nosotros los abogados en la parte de la Corte Constitucional sobre la actuación del gobierno. Podría decirse, Blanquita, que en este estado de excepción, la ley, en especial, digamos, la parte constitucional, acá en la Constitución, le entrega unas facultades que se salen de lo normal para hacer la gobernanza por parte del presidente. Entonces decían, me consultan, no, o sea que si declaran estado de conmoción, hay peligro que nos aprueben la reforma, hay peligro que la parte, digamos, de salud nos hagan reforma laboral. Lo que pasa es que no es que haya el peligro, sino que hay unas facultades que pueden dar dos situaciones, que se haga el bien o que se haga el oportunismo. Entonces, en estas situaciones, por eso hablábamos, hagan las marchas, háganlas pacíficamente, no permitamos que el Estado pase a la parte anormal, porque no sería una situación que conviniera para, digamos, al manejo que se está viviendo frente, digamos, como al declive de esa reforma que se presentó, la reforma tributaria, y que hoy en día, pues, al parecer, digo yo, se está extinguiendo, pero que puede generar unos apelativos, Blanquita, en el momento en que se declare un estado de conmoción interior. ¿Por qué? Porque entonces se entraría a decir, no hay plata, necesitamos hacer recaudo, no hay, la parte económica está regular, la parte está de tal situación. Entonces vamos a ver consecuencias que nos va a traer frente a esa gobernabilidad. Entonces lo mejor no es que seamos conformistas, mantengamos la situación conforme nos dice la ley, Blanquita. Una marcha que sea una marcha pacífica, que lleve los preceptos bien establecidos, que sean aquellas personas que realmente están dentro de los orígenes. Cuando tú me preguntas ahorita, ¿cuáles son los principios? Les pasa uno a preguntar, ¿cuál es el principio de esta marcha? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué les afecta a ustedes? ¿Qué viene en un futuro? Eso sería como todo el sostén jurídico ahí en esa parte, Blanquita. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta entonces. ¿En qué consiste el principio de taxabilidad o numerus clausus de circunstancias extraordinarias? Blanquita, estábamos hablando sobre ese principio, que es aquel principio en que se establece el fundamento, o sea, de dónde nace para yo poder dar el estado de excepción. ¿Qué es lo que me está grabando en esta situación? Entonces, ¿de dónde nace ese principio, Blanquita? Del fondo de la situación que se genera. Si hay un desorden, como decíamos, perturbaciones graves e inminentes que alteren el orden económico, social y ecológico del país, hechos que sean de constitución de calamidad pública, se puede dar ese estado de excepción. Entonces, ¿de dónde nace ese principio, Blanquita? De la parte fundamental de las tres situaciones. Entonces, es poder dar esa delegación de la facultad para expresar el estado de excepción.
Bueno, doctora Katia, vamos con otra pregunta. ¿Qué es el principio de formalidad y principio de proporcionalidad? Bueno, entonces como ya me había adelantado yo sobre la formalidad, que es como el proceso y el seguimiento que debe establecer el Ejecutivo para poder, digamos, dar como la declaratoria de este estado de excepción. Esa es la formalidad, el respeto, el deber ser a quienes, a sus gobernantes, a sus ciudadanos, debo informar y establecer qué es lo que está pasando y por qué pasó por qué apliqué yo el estado de excepción. Vamos a la proporcionalidad, que es algo que es importante y me parece fundamental, Blanquita, porque, digamos, uno como jurista es donde tiene que analizar el uso de los poderes que, digamos, deben tener en cuenta, digamos, como la situación compatible hacia esa regulación que se va a dar. Digamos, por ejemplo, no se puede propender, digamos, suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales existiendo en ese momento de estado de excepción. Tampoco se interrumpirá, digamos, el normal funcionamiento de las ramas del poder público. Proporcional. Existe un estado de excepción, pero no por ese hecho vamos a dejar que la justicia no accione. Eso sería como algo ilógico. Entonces, no se interrumpirá, digamos, esta parte de las ramas del poder público. Tampoco, digamos... Tiene que seguir los procesos en los que van. Correcto, o sea, exacto, se debe seguir, digamos, el curso frente a estas situaciones, porque pues sí, o sea, digamos, ya tuvimos la experiencia con la declaratoria de esta cuarentena, con el estado, digamos, de emergencia sanitaria COVID-19, donde nos obligó a confinarnos. Sí. Y o sea, a estar como un momento de nube blanca de qué hacemos, para dónde vamos, por qué nos encierran, qué situación. Y como que volver a reaccionar y decir, hey, existe el internet, movámonos con esta situación. Y empieza el trabajo desde casa, el trabajo operativo, o sea, ya empieza como un desenvolvimiento más normal para el ciudadano, para la persona que, digamos, está en confinamiento. De igual forma, el ir retomando las actividades exacto, que por lo general los ciudadanos hacemos, ¿no? Exacto, sí, entonces ya aprendimos esta situación, ya sabemos que se maneja como el argot de las tecnologías, gracias a Dios pues tenemos estas tecnologías. Entonces ya o sea, es una situación que se declara puertas afuera, por favor no, digamos, no hagan locomoción de tales y tales horas, estamos en estado de excepción, conmoción interior, entonces se va a establecer un horario, digamos, de 8 a... O sea, ya hay unas imposiciones que como quiera, esa situación grave nos obligó a esa parte, pero sí, que no por ese hecho, Blanquita, no vamos a aplicar el principio de proporcionalidad, porque se debe tener en cuenta ahí. En cuanto, digamos, a la emanación de decretos legislativos, deben guardar una relación, para mí diría que muy estricta, bajo la causalidad que tenga sobre lo que se está emanando, a lo que se dé en cumplimiento y a la necesidad. No es que se empiece a expedir decretos porque sí, porque hoy está lloviendo, entonces vamos a hacer esto, el decreto de creación, el decreto, o sea, no, son emanaciones que tienen que ir de acuerdo a la causa que se está dando en el estado de excepción. O sea, justificadas con lo que está ocurriendo. Exacto, sí, que se justifica. También las medidas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. O sea, ¿qué sucede? Si, digamos, por ejemplo, en el caso, digamos, que sucedió en el viaducto de Pereira, que el atentado contra Lucas Villa fue sobre, digamos, hablemos que fue sobre las 7:30, entonces que se establezca que ya no hay un horario, que hay un toque de queda hasta antes de las 6 de la tarde, con el fin de evitar que sus ciudadanos hagan, digamos, la locomoción, tengan, digamos, movilidad en ese momento y genere, pues, o sea, la oportunidad para que aquellas personas, no los llamemos, digamos, vándalos, porque digo que esa es una palabra muy grande frente a los interrogantes que esas personas tengan. Ya llevemos el término de vándalos hasta el momento en sí que se declara como
el encuentro, digamos, en fragancia. Ya diría yo, si digamos encontramos a la persona que disparó, está actuando en ese momento, pero hay que ver también las situaciones, qué está pasando, de dónde vienen, quiénes los fueron coaccionados, quiénes fueron los actores materiales, intelectuales. Son una serie de encadenamientos que se deben verificar, Blanquita, para poder, digamos, como implicar las responsabilidades jurídicas. Y volviendo al principio de proporcionalidad, también se debe tener en cuenta que el presidente y los ministros responderán por los abusos que cometan al hacer el uso de sus facultades. O sea, no es fácil. O sea, los chicos decían, los de la pedagógica, no, pero es que si se declara un estado de conmoción, el presidente y los ministros van a hacer ochas y panochas, van a aprobar, van a volverse locos, No, o sea, existe control, más adelante los vamos a ver. O sea, todo en esta parte, todo es bonito, digamos, frente a la emanación de constitución, decretos y leyes, y como ellos decían, pero ¿es bonito a la hora de que se esté dando el cumplimiento? ¿O la ley es solamente para los de Ruana? Sí. Con estos programas, por eso yo digo, sepa que tenemos derechos, sepa hasta dónde llega la norma, sepa que, digamos, qué situaciones se pueden presentar de incumplir, qué pasa con, digamos, con los que están estableciendo el poder, con el poder ejecutivo, el poder legislativo. ¿Qué sucede? Para ellos también existen normas, ¿sí? Claro. Entonces, eso, o sea, sí, nos declaran un estado de excepción. Digamos, en este caso, que se hubiese, digamos, dado más alto el volumen de la agresividad que pusiera en peligro inminente, digamos, determinadas ciudades, el país por completo entonces estado de conmoción. Pero automáticamente eso nos da la potestad de verificar en qué, cómo lo están haciendo y en qué lugar están generando, digamos, adopciones de decretos legislativos. Eso sería así como... Bueno, doctora Katy, y también viendo pues todo lo que se haga tiene una consecuencia al final, ¿no? Puede ser buena o puede ser mala, pero todo tiene una consecuencia. Sí, Blanquita, si lo miramos del lado positivo, siempre he dicho, las normas tienen sus vacíos, tienen sus errores formales, sus errores de fondo, pero también tienen una razón de constitución de estas normas, tienen una fundamentación. O sea, siempre he dicho que no es mala la norma, sino es el mal manejo de la interpretación de la norma. Entonces, cuando, digamos, nos sentamos concienzudamente y verificamos esa aplicación, entonces buscamos la aplicación tanto para la parte oponente como para la parte que está rigiendo la norma. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. ¿Haces parte de una junta de acción comunal? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en la primera fase de la convocatoria de obras con saldo pedagógico Bogotá, el mejor hogar, a través de www.participacionbogotá.gov.co. Entregaremos 105 obras en 2021 para fomentar la participación ciudadana y el tejido social.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, vamos con la siguiente pregunta que nos ha llegado para el día de hoy. ¿Qué es el principio democrático? Bueno, Blanquita, este principio es muy interesante porque bajo, digamos, como la institución de lo que son los estados de excepción, el Congreso conserva la plenitud de sus funciones en cuanto al manejo de las normas. Sí. En cuanto al control que establece. Eso es, o sea, la democracia en sí, o sea, sigue caminando la democracia. Pero si bien, digamos, la parte de lo que tiene que ver con el término de democracia, recordemos que en la Constitución normal, para expedir las normas, o sea, vamos a hacerlo así rápidamente, tiene que, digamos, crear la norma y luego hacer como un tránsito, no hacer como un tránsito, sino hacer tránsito a las dos cámaras que existen. Entonces, el Congreso en pleno, entonces sabemos que está el Senado y la Cámara. Entonces, se creó la norma y se pasa la norma primero a la Cámara, luego al Senado, pasa a la Corte Constitucional y luego la suscribe el presidente. Entonces, tenemos que, o sea, ¿qué viene esto? Al principio de democracia, en donde en esta parte, digamos, las medidas, cuando se declara este estado de excepción, las medidas primero se expiden bajo la forma de decreto, primero, luego se reconstruye con posterioridad en ocasión al control de constitucionalidad que expide la Corte y el político que expide el Congreso. Entonces, la vigencia para este principio democrático llevó a la Corte a limitar este ámbito. ¿Qué quiere decir? Recuerdan que hablamos que es normal, que es anormal. Sí. Entonces, no con ello la Corte va a decir, o sea, señores, ustedes están en estado de excepción y han creado tales decretos legislativos. Pero, señores, o sea, recordemos que si estuviéramos en estado normal, ¿cómo es, Blanquita? Se crea la norma, pasa a Cámara, pasa al Senado, Corte Constitucional. Eso lo vamos a explicar en un programa futuro porque es, o sea, esa parte es de ley. Es el paso a paso, ¿cierto? Para poder que quede como vigente por el presidente. Exacto, se eleve a normas, se eleve, digamos, la norma que va a establecer. Eso es lo normal. Sí. Pero cuando nos dicen declarado estado de excepción, entonces lo primero que hacen es el Congreso es crear normas. Por eso era que los chicos me decían, no, esto va a ser acá una congruencia de normas donde nos van a decir cómo trabajar, hasta dónde se pensiona. No, que eso va a ser una locura. Eso va a ser terrible porque nos van a crear normas y normas. No, señores, la misma Constitución también posee, vuelvo y les digo, los controles. Acá en este caso no se da primero Cámara y luego Senado, sino se inicia de una vez instruyendo ya didácticamente la ley sale, se genera y se establece porque estamos en un estado de excepción. Pero ¿qué sucede, Blanquita? Que no con esa situación se le va a recortar el control que ejerce, el control político lo ejerce Congreso de la República y el control de la Corte Constitucional, el control constitucional lo ejerce la Corte Constitucional.
¿Qué quiere decir con esto? El control político es el control que se le hace a la norma para verificar que la norma tenga su debido proceso, que tenga un contexto, que esté bajo una fundamentación y unos principios. Entonces dice el Congreso, sí, pasó todo lo, digamos, el checklist que le hicimos a la norma, sí. Está bien hecha la norma, está llegando a quien tiene que ser, se está organizando bien, listo. Pero en cuanto a la parte de control constitucional, este se establece frente a que no vaya a vulnerar los derechos fundamentales, como son la vida, digamos, el modo vivendi, la libertad, la violación, digamos, a culto, digamos, la parte del manejo de lo que se establece, irme en contra de la Constitución desde el momento en que hemos hablado, Blanquita, de los derechos fundamentales del 11 al 44, ¿te acuerdas? Sí. Derecho a la vida, derecho a un trabajo, derecho a la asociación, derecho a tener vida digna, como quien dice, frente a esos derechos. Eso tiene que pasar por un control. Toda norma tiene que pasar por ese control ante la Corte, Blanquita. ¿Por qué tiene que pasar ese control? Para que allí pase y diga la Corte, va o no en contra de los derechos fundamentales. Entonces, este principio que me preguntas de democracia es establecer que tanto la Constitución nos dice, van a expedir normas, pero esas normas hay que hacerles control de legalidad, control de político, control constitucional. De igual forma se tiene que tener en cuenta para estas ocasiones cuando existe el estado de excepción. No por el hecho, Blanquita, de que haya una revolución y se desestabilice el país. No es que no sigan las cosas normales, pero deben tratar llevar, o sea, no generar un colapso. Ese sería como el principio de democracia. Bueno, doctora Katy, muchas gracias. O sea que a pesar de la situación, debe seguir la vida su proceso, debe seguir todo. La parte, digamos, de lo que son la rama judicial y lo que es la rama ejecutiva, sí, deben establecer esos controles. ¿Por qué, Blanquita? Porque dentro del desarrollo de un país donde no se sepa quién manda a quién, ¿cómo grave. Sí, es delicado. Entonces, generalmente el ser humano está hecho, digamos, para la condición de que siga los parámetros. Sí. ¿Quién le dirige los parámetros? Entonces, es el direccionamiento que se sigue. Ya, muchas gracias por la aclaración y continuamos con otra pregunta. ¿Cuál es el margen de apreciación y discrecionalidad en los estados de excepción? Interesante pregunta. La Constitución en esta materia, Blanquita, es necesariamente ambivalente. De una parte la otorga al presidente poderes discrecionales para conjurar situaciones de crisis. Y de otra parte establece mecanismos que limitan y frenan el abuso de la discrecionalidad. Esta es como, digamos, la razón de ser, la parte fundamental y el eje que nos preguntaban los chicos manifestantes. No van a ser juzgados, porque se maneja, digamos, va a ser como a los silencios, declaran el Estado, no vamos a saber qué van a establecer, qué normas, no, Blanquita. Por eso dice que la Constitución en esta parte tiene esos dos controles, porque le otorga al presidente su manejo, pero también si existe un abuso de parte del Ejecutivo, también será, digamos, amonestado, castigado, reglado, digamos, tiene su causa jurídica también. Cuando, digamos, se sale de este marco, digamos, del establecimiento de algunas medidas o de la institución que establezca por medio de decretos legislativos. Entonces sí existe también el manejo de ese control frente al Ejecutivo. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y vamos con otra pregunta. ¿Qué son los controles de los poderes presidenciales al amparo de los estados de excepción? Bueno,
También es interesante esta parte, Blanquita, porque esta pregunta nos la hacía una televidente, que ella pues decía, yo no tengo ni idea por qué se llama control. Sí. Yo lo que tengo idea es manejar el control de la televisión o el control de algunos aparaticos. Entonces yo le explicaba a ella, así como usted se toma la labor de que direcciona el canal, verifica, ese solo término es lo que se ve en Colombia para cuando hay un estado de excepción. Ese control que se va a establecer, ¿quién maneja ese control? ¿Cómo se maneja ese control? ¿Quién lo está ejerciendo? Entonces, cuando usted toma ese control, usted tiene de este mano el arma para poder diferenciar, para poder catalogar y verificar que sí se esté generando la situación dentro del estado de excepción. Entonces vamos a ver qué es el control político. En el estado de excepción, que lo hablábamos que lo ejercía el Congreso, ¿cierto, Blanquita? Ese control político lo está ejerciendo el Congreso, ellos conservan la plenitud de sus atribuciones frente, digamos, a esta situación que suceda, que se declare, digamos, un estado de conmoción. Ellos pueden en cualquier época reformar, Blanquita, o derogar los decretos legislativos, pero esto es en caso de guerra exterior. La reforma o derogación de estos decretos legislativos requieren votos favorables de los 2/3 de los miembros de una o de la otra Cámara. ¿Qué quiere decir? Esto lo vemos en el artículo 213 de la Constitución Política, que en caso de que exista la guerra exterior, ellos pueden llegar y manifestar, digamos, no hablemoslo rápidamente, sesionar y tener la mayoría dentro de la Cámara, es sesionar y tener la mayoría de votos dentro del Senado, para poder, digamos, establecer qué quiere decir con lo que yo les estaba diciendo al principio, reformar o derogar algún decreto que vaya en contra. Si de pronto el decreto dice que se va a establecer, digamos, un auxilio para las familias que están dentro del, hablemoslo de auxilio así, en este momento, digamos, de estado de conmoción, que se haya declarado el estado de conmoción. Entonces, ¿qué sucede? Que el presidente emana un decreto legislativo que dice, vamos a establecer un subsidio, digamos, de 500.000 pesos para aquellas personas que demuestren que están, digamos, dentro del SISBEN, hasta máxime el nivel 2, por decir algo, nivel A o nivel B o nivel 1 o nivel 2, como está establecido, que el Estado lo otorga. Entonces resulta que al verificar, digamos, esa ley, ese decreto que emanaron en ese momento, y verifica el control político, recordemos control político, Congreso, dice el Congreso no, ahí hay más plata, querido compañero, ahí hay más plata, ahí tenemos una sustentación frente a la capacidad, entonces el proyectado nos da, digamos, para darle a cada uno un salario mínimo, de aquellos que están dentro del rango de lo que es, digamos, el SISBEN. Entonces, se puede establecer con el Congreso una reforma, Blanquita. ¿Por qué? Porque aprobaron que se les iba a dar, ¿cuánto? 500.000 pesos al nivel 1 y al nivel 2. Sí. Pero resulta que al verificar, digamos, el Congreso y a establecer que el presupuesto estaba dando para un aumento, entonces ellos se reúnen y organizan y reforman ese decreto legislativo, amparándolo en que la situación o que se despidió, digamos, un estado financiero contable que al verificar, digamos, por parte de Hacienda, se dieron cuenta que sí da la capacidad para sustentar en estado de excepción a la familia de nivel 1 y nivel 2 del SISBEN para que establezca, digamos, el manejo de recibir un salario mínimo por estar en estado de excepción. Ese es el control político, Blanquita, creo que quedó claro ahora. Vamos a entrar al control judicial.
¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Ya le damos control político y entramos al control judicial. Este está enmarcado dentro del artículo 214, numeral 6, y si recuerdo 215 de la Constitución Política. Sí. Dentro de esto dice que el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de sus facultades excepcionales para que aquella Corte decida definitivamente sobre su constitucionalidad. ¿Qué quiere decir constitucional? Ese control judicial. Que no vaya en contra de las normas que emana la Carta Política de Colombia. Entonces, digamos, si dice el decreto, el día de mañana se va a establecer que los niños de 15 a 20 años tienen que salir, digamos, a las calles a guerrear, por decir algo. De la Corte, venga para acá, señor presidente. ¿Cómo es que usted establece que va a utilizar, digamos, unos chicos menores de edad cuando ellos son infantes adolescentes? Esto no está de acuerdo a la Corte Constitucional. Entonces, por lo tanto, se cae ese mandato que usted ha emanado dentro de este decreto. Entonces, ese control lo ejerce la Corte Constitucionalidad, que lo podríamos llamar también el control constitucionalidad, porque estábamos hablando que no vaya en contra de los derechos fundamentales que tiene la Carta Política. Entonces, si nos damos cuenta, Blanquita, no es solo sentarse, declarar un estado de excepción, sino que también trae unas facultades y, digamos, unos usos también que van a traer unas consecuencias, claro, donde yo emane algún decreto que vaya en contra, digamos, de la norma. Entonces podríamos decir que estamos allí violando la Constitución Política colombiana. Entonces no es así tan fácil decir vamos a declarar el Estado y eso vamos a gobernar de aquí para adelante rápido y suavecito. Existen unos controles y para eso se eligen a todas esas personas que están dentro de la Cámara y el Senado. También, claro, otra parte, digamos, como veedores, también existen otros veedores. Claro. Están ellos vigilando de que se cumpla como es la norma. Exacto. A pesar de la situación, que se cumpla dentro de lo que debe estar. Exacto, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas respuestas y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¿Haces parte de una junta de acción comunal? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en la primera fase de la convocatoria de obras con saldo pedagógico Bogotá, el mejor hogar, a través de www.participacionbogotá.gov.co. Entregaremos 105 obras en 2021 para fomentar la participación ciudadana y el tejido social. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.